Hola chicos, buenas tardes. Bueno, este video que vamos a realizar ahora va a estar referido a la forma. Vamos a tratar de retomar algunos conceptos referidos a ella, y digo retomar porque considero que ya han escuchado la clase teórica subida en el aula virtual. Estos conceptos vamos a tratar de llevarlos a la práctica para que ustedes así puedan aprenderlos, entenderlos con claridad e internalizarlos. Para ello yo me voy a valer de un cuadro síntesis de una organización formal, bidimensional y tridimensional, para que podamos tener una visión global de estos conceptos referidos a la composición. El trabajo final de la materia consiste en realizar una composición bidimensional y tridimensional, es decir, la composición tridimensional es una maqueta a partir de esta composición bidimensional, cuya premisa es que estas composiciones sean armoniosas, y para ello deben tener equilibrio, unidad y orden. Como pueden ver, acá tenemos el concepto de composición. Bien, ¿qué es una composición? Una composición es una organización estructural voluntaria de elementos y o unidades visuales o materiales en un determinado campo. Estas unidades van a estar dispuestas en este campo de acuerdo a leyes perceptuales con vistas a lograr un resultado equilibrado y armónico. Ahora bien, para realizar esta composición nosotros necesitamos de un campo, porque es justamente allí, en ese campo, donde se produce y percibe el hecho formal. Este campo, o campos que utilicemos, tienen una estructura y las hay diferentes. Más adelante las vamos a desarrollar. También necesitamos los elementos formales. Estos son las unidades características que pueden ser reconocidas o diferenciadas dentro del sistema. Ahora bien, estas formas pueden ser modificadas mediante las variables de la forma o los atributos formales. Bien. Y estos elementos formales también, que se sitúan dentro del campo, ¿cómo lo hacen? Siguiendo unos criterios de ordenamiento. Estos criterios de ordenamiento van a ser los modos de organización de la forma y los principios ordenadores, ¿sí? Estos criterios, ¿no es cierto?, les van a permitir a las formas o elementos formales que componen el sistema que se interrelacionen según un modelo coherente y que además estén íntimamente entrelazados, ¿sí? De este modo, todos estos conceptos aplicados de manera coherente en la elaboración de la composición o de la organización nos permitirán obtener una composición formal, ya sea bi o tridimensional, que tenga equilibrio, unidad y orden, que es el objetivo final. Bien, ahora que ya tenemos una visión totalizadora de los componentes que intervienen en una composición, vamos a ver el concepto de campo y de las estructuras del campo. El campo es un espacio en el sentido de lugar o ámbito que está definido y limitado donde se percibe y se produce el hecho formal. Tiene extensión, tiene límites, es homogéneo porque tiene un material, tiene un color y tiene una forma. Ahora bien, ¿qué son las estructuras del campo? Bien, es el nivel de organización geométrica que le es propio o intrínseco
ya sea al campo o a la forma. La estructura del campo genera una trama de vectores que es muy importante para la elaboración de la composición, ya que a partir de ella se tomarán las formas necesarias para la generación de esta composición. Es importante que quede claro que las formas surgen a partir de la trama del campo. Por lo tanto, las tramas deben ser muy bien pensadas y ricas en trazos, es decir, tener muchas pequeñas formas para obtener las que sean necesarias para armar nuestra organización formal. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de estructuras del campo. Ambas son estructuras modular y regular, pero van a ser la ortogonal, donde tenemos horizontales y verticales, o diagonal a 30 y 60 grados, o sea, 60 grados y a 30 grados. Este es el ángulo. Y vamos a trabajar también con las estructuras proyectivas. Voy a empezar con la estructura modular ortogonal, es decir, con este tipo de estructura que se basa en la partición, ¿no es cierto?, con un cierto criterio de orden, lo que genera una repetición con un ritmo determinado. El trazo es heterogéneo porque significa que las dimensiones que se utilizan para construir la trama se basan en el uso de un módulo, submódulos y supermódulos del módulo base. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en este caso he tomado un campo de 27 metros por 18 metros y voy a tomar un módulo de 3 metros porque las medidas que tengo son múltiplos de 3, 27 y 18 metros. Entonces, ese módulo base de 3 metros y los submódulos los voy a repetir y los voy a ir marcando en los bordes del campo, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Acá tengo ya marcado los módulos y submódulos para empezar a construir la trama. Ahora bien, voy a empezar por las verticales, voy respetando, las medidas que he tomado. Bien, una vez que tengo todas las verticales, voy a empezar a marcar las horizontales. Yo siempre cuando hago los horizontales empiezo desde la parte superior y voy bajando. Bien. Una vez que tengo absolutamente marcada todas las tramas, obtengo ya el campo con toda la trama concluida. Cuando hacemos la composición en la materia, siempre, obviamente, le damos un modo de organización para que ustedes a partir de este modo de organización, acuérdense que tomábamos los modos de organización y los principios ordenadores, porque necesitábamos ordenar esta composición. Entonces yo para este caso voy a hacer una organización de formas agrupadas. La organización de formas agrupadas consiste en formas que se reúnen por simple proximidad o bien por participar de un rasgo visual común, ya sea color, forma, textura, etc. Esta organización agrupada voy a utilizar formas muy sencillas, muy simples, van a ser rectángulos. Voy a empezar a tomar, por ejemplo, un rectángulo acá. Esto es como un boceto donde yo empiezo a diagramar la composición. Quizás esta podría ser un poco más larga. Nos olvidamos un poco de esta, vamos borrando, porque de eso se trata, de ir probando más o menos cómo puedo ir generando composición. Podemos tomar formas también que se vayan relacionando con estas, con estos otros rectángulos. Podemos tomar rectángulos que tengan otras proporciones.
acá, esta forma penetre, en la otra, en el rectángulo más grande. Bueno, y así podemos ir más o menos delineando lo que puede llegar a ser nuestra composición. Bueno, acá también en esta parte podemos tomar un rectángulo por acá, podemos tomar uno con otras proporciones acá, es un ritmo y una repetición también de esta forma. Acá podemos tomar uno acá un poco más grande. Y así más o menos voy delineando la composición. Ustedes ven que tenemos formas que están agrupadas. Bien, una vez que yo tengo definido totalmente cuál va a ser mi organización, yo acá tengo ya más o menos definida, empiezo a pensar en los colores que voy a utilizar. Acuérdense, repito de nuevo, que las formas surgen de la trama del campo. Cuando ustedes ven, yo me he remitido acá a utilizar todas las rectas que constituyen la trama. Acá ya tengo prácticamente definida la composición, entonces voy a utilizar, ahora ya tengo que empezar a pensar en los colores. ¿Qué colores utilizar? Bueno, yo he elegido unos complementarios, unos azules y naranjas, y empiezo. Bueno, acá yo ya había hecho una prueba anteriormente, qué colores utilizar, elegí estos, y bueno, empiezo a pensar cómo voy a pintar. Por ejemplo, puedo empezar con este color tanto aturquesado, así muy rápidamente, para que más o menos tengamos una idea de cómo ir haciendo cuando ustedes tengan que armar su composición bidimensional para la entrega final. Este es el proceso, digamos, del armado de la composición bidimensional. Si ustedes ven, yo he utilizado un porcentaje importante del campo. Por lo general, la premisa cuando hacemos el trabajo de la bidimensión, la propuesta es trabajar entre un 50 y un 75% la ocupación del campo, según el trabajo de cada uno, lo que amerite utilizar. Probablemente este tenga que ser un poco más fuerte, con mayor intensidad, pero bueno, por razones de tiempo, sería muy largo el video. Y así voy dando color, distribuyendo y equilibrando el color. Recuerden que cuando utilizamos los azules y los naranjas, estos complementarios, ambos colores tienen distinto peso dentro de la composición. Tendríamos que utilizar más azules, porque acuérdense que para que estén en equilibrio tenemos que utilizar aproximadamente 2/3 de azul y 1/3 de naranja. Bien, una vez que ya he definido totalmente, ya tengo la composición pintada, donde si ustedes ven el peso compositivo que tiene esto, la ocupación del terreno, he utilizado más azules que naranjas, están las formas agrupadas, los rectángulos mayores he decidido utilizarlos con el color azul, con las distintas gamas de azules, y los rectángulos que son con unas proporciones más finas, podríamos decir, o más marcadas, he utilizado el naranja. He remarcado la trama que ha quedado con una fibra plateada y lo he apoyado al campo sobre un fondo
cálido para que se destaque. El nivel de la terminación de este trabajo es un nivel de preentrega. Ustedes saben que cuando empieza la entrega final tenemos la preentrega, que sería la última evaluación antes de la entrega final. Bueno, esta bidimensión tendría las características de una preentrega.